¿Christine? El 1 de junio, hombres de la Autoridad Portuaria de Londres llegaron a Teddington para realizar reparaciones en el terraplén del río. Estaban trabajando 800 yardas corriente abajo de la esclusa. A las 8:15 vieron algo en el agua. Era el cuerpo de una joven mujer. El examen policial descubrió que había sido víctima de un ataque salvaje. La habían golpeado en la cabeza con un hacha y la habían apuñalado repetidamente en el pecho. La niña también había sido agredida sexualmente antes de que su cuerpo fuera arrojado al río. La víctima fue Barbara Sandhurst. El cuerpo fue notado flotando en el río por un ciclista que pasaba. Miró al otro lado del río y vio algo extraño. Se dio cuenta de que era un cuerpo. Dio la alarma y llamó a la policía. Había sido terriblemente lastimada, golpeada y violada. Y por supuesto, eso comenzó una cacería de asesinos. El superintendente de detectives, Herbert Hannam, de Scotland Yard, abrió una investigación de asesinato. Bert Hannam era londinense. Era un hombre bajito, pero de espalda rígida y hombros anchos. Era una figura imponente de todos modos. Había algo aristocrático en su porte que realzaba con elegantes trajes y elegantes guantes. La prensa y sus colegas lo apodaron el Conde. La investigación comenzó con Herbert Hannam, superintendente de detectives de Scotland Yard, detective con mucha experiencia. Hannam dijo que iba a buscar en el río y quería detener el agua, y según el Daily Express, 20,000 personas fueron a verlo. Pronto se encontró la escena del crimen. Teddington. La sangre manchó la grava del camino de Sirga. Había más salpicada sobre la hierba y empapada en la tierra cercana. Hannam no tenía dudas. Aquí fue donde la joven fue atacada. Dispersos en la maleza salvaje, más allá del sendero, encontraron primero un zapato de mujer y luego otro. La policía no tenía ninguna duda de que pertenecían a Christine Reed. 2 días después, la bicicleta de Christine fue recuperada del Támesis. Sin embargo, pasarían otros 4 días antes de que el cuerpo de Christine fuera encontrado. El 6 de junio, una semana después del asesinato, el equipo policial que buscaba en el río llegó a Glover Island. Fue allí, a 2 millas río abajo de la esclusa de Teddington, donde el cuerpo de Christine se descubrió. Al igual que Bárbara, ella también había sufrido heridas contundentes en la cabeza. Había sido apuñalada más de 10 veces y violada brutalmente mientras moría. La violencia de los ataques conmocionó incluso a los policías experimentados. La investigación del inspector Hannam pronto se convirtió en una de las cacerías de asesinatos más grandes que Inglaterra había visto en años. La prensa, alimentada por informes policiales 2 veces al día, siguió cada desarrollo. La búsqueda involucró perros, detectores de minas y el drenaje de parte del río. Pero no se encontraron rastros del arma homicida y la bicicleta de Bárbara seguía desaparecida. La policía temía que el asesino hubiera huido al extranjero. La prensa especuló que pronto atacaría de nuevo. Una semana después del espantoso asesinato, una mujer de 49 años paseaba a sus perros sola en el parque de Windsor. Cuando un hombre la sujetó, le dijo que tenía un cuchillo. Trató de arrastrarla hacia los arbustos, pero ella luchó. Su atacante se dio por vencido y huyó en una bicicleta. La mujer luego describió a la policía al joven que la había agredido. El News of the World ofrece una recompensa de 1,000 libras esterlinas por información. Debe haber sido un hombre local. Era un hombre que era un experto lanzador de cuchillos.
También tenía la barbilla hendida, y esto empezaba a coincidir con la identificación de la mujer que había sido violada. No fue solo la policía quien estaba investigando casa por casa, sino también los periodistas. Entonces se dedican a interrogar a todos los jóvenes de la zona, diciendo, ¿quién crees que lo hizo? Es como si se le pidiera a cada uno de ellos que conteste. Si están buscando a un sospechoso del tipo de persona que esperaría eso, es de ese tipo de ahí, se ve muy malo. Los oficiales encontraron al hombre como prometieron. Su nombre era Alfred Whiteway. Tenía 22 años. La policía le pidió que los acompañara para el interrogatorio. Metieron a Whiteway solo en la parte trasera del automóvil y lo llevaron a la comisaría de policía de Kingston. Fue registrado e interrogado. El interrogatorio quedó en nada. Whiteway fue puesto en libertad, pero pronto llamó la atención de Herbert Hannam y fue detenido e interrogado nuevamente, esta vez por el mismo Hannam. Estación de policía de Chertsey. Le ahorraré tiempo. Cuando este trabajo estuvo hecho, estaba con mi esposa. ¿A qué hora fue eso? ¿El trabajo? A las 11. ¿No es así? Lo leí en el periódico. Bueno, cuénteme más sobre eso entonces. Bueno, todo lo que puedo decirles es que estuve adentro con mi señora hasta las 11:30. Así que no pude haber sido yo, ¿verdad? ¿Cómo sabe que estuvo adentro hasta las 11:30? Sé que lo estaba. Lo hablé con mi esposa. ¿Habló de eso con ella? ¿Sí? Ella se lo dirá. ¿Por qué discutían sobre su paradero? Porque ella me lo pidió. Dijo que usted estaba con ella. ¿No estaban juntos? Sí. Entonces, ¿por qué le preguntó dónde estaba? No lo sé, déjeme. Whiteway provenía de un entorno empobrecido. Nació en Londres el 21 de junio de 1931. Su madre era empleada doméstica. Su padre murió de cáncer cuando él tenía solo 14 años. Cuando era joven, Whiteway tuvo problemas con la ley. Cuando era adolescente, compareció repetidamente ante un tribunal de menores y lo enviaron a un reformatorio cerca de Swindon. Pero su mal comportamiento continuó ahí, y el director describió su conducta como muy insatisfactoria. Se podría describir como un hogar muy pobre. Creo que tenía 8 hermanos y hermanas, uno de los cuales los informes policiales describieron como deficiente mental. Tenía muy poca educación. La sospecha debe ser que eso se debía a que o bien tenía algún tipo de dificultades de aprendizaje que no fueron identificadas, o bien que era distraído, poco proclive a aprender. Ciertamente no le interesaba la lectura, ni nada por el estilo. Después de una temporada en prisión por robo en 1948, Whiteway encontró trabajo en la construcción. Los compañeros de trabajo recordaban su gran fuerza. Dijeron que podía subir andamios usando solo sus brazos. Otros recordaron su carácter y su obsesión por los cuchillos. Lanzar cuchillos, machetes, hachas, lo que sea que tuviera a mano, le dio un estatus que nunca iba a tener sin eso. ¿Es en serio? Estaba casado con una chica llamada Nelly. Aparentemente la había visto más o menos en la calle y la siguió y comenzó a charlar con ella. Su madre, muy sensata, no aprobaba a Whiteway en absoluto. Aparentemente era una persona bastante silenciosa y lo que hizo fue quedar rápidamente embarazada para que su madre se viera obligada a permitirle casarse con él. Ella no lo dejaba entrar a la casa, así que se sentaba en la entrada o si mamá salía, él entraba y la relación se consumaba con sexo en el callejón.
En mayo de 1953, Whiteway era un hombre casado con una niña de menos de 2 años y un segundo hijo en camino. Sin embargo, no vivía con su esposa e hijo. Sus suegros lo desaprobaban y se vio obligado a vivir con su madre, su tío y sus hermanos en una pequeña casa adosada en la calle de Sydney, en Teddington. Estaba a menos de 1 milla de la escena del doble asesinato. Había algo en el ambiente doméstico inusual de Whiteway que llevó a Hannam a profundizar un poco más en sus supuestos movimientos la noche de los asesinatos. Así que dejó la casa de su esposa a las 11:30 p.m. y luego se fue en bicicleta a donde vive su madre. Sí, ¿Por dónde se fue? como siempre. Sobre el puente Kingston, Sandy Lane. ¿Alguien lo vio salir de la casa de su esposa? No, ¿Alguien lo vio en el puente? no. ¿Alguien lo vio en Sandy Lane? Mire, no me vio nadie hasta que llegué a casa, ¿de acuerdo? Por supuesto. Era tarde, pero alguien lo vio cuando llegó a casa entonces. Sí, mi tío Charlie. Puede confirmarlo, ¿verdad? Sí, llegué poco antes de las 12. Él sabrá. Miró el reloj. Muy bien. No había prisa por conseguir una confesión. Whiteway estaba en prisión preventiva por el asalto en el Parque Windsor y ya había admitido la violación de una adolescente a principios de ese año. Hannam comparó la coartada de Whiteway con las declaraciones de su esposa y suegra. Hubo innumerables discrepancias. El relato de Whiteway sobre sus movimientos la noche de los homicidios se estaba desmoronando. En el verano de 1953, la policía de Londres investigaba un doble asesinato. 2 adolescentes habían sido asaltadas sexualmente y asesinadas en el camino de Sirga, en la esclusa de Teddington. Sus cuerpos fueron arrojados al río, donde fueron encontrados días después. El principal sospechoso de la policía era Alfred Whiteway. Estaba bajo custodia por cargos de agresión sexual. Y su historia sobre su paradero la noche del asesinato simplemente no cuadraba. El inspector Hannam estaba poco a poco construyendo un caso contra Whiteway. ¿Qué llevaba puesto esa noche? Una camisa, pantalones de gabardina, los que se llevó la policía, los verdes, ¿Qué más? una chaqueta y estos zapatos. También hay que darles un vistazo. Mientras continuaba el interrogatorio de Whiteway, la policía junto con el equipo de patología creaban un perfil criminal e identificaron que su sospechoso habría tenido un gran interés en los cuchillos y posiblemente talento para lanzarlos. Esta teoría era consistente con las heridas sufridas tanto por Bárbara como por Christine. Tenía heridas en el cráneo que indicaban que se usó un hacha. Procedió a violar a sus 2 víctimas y posteriormente apuñalarlas. Fueron golpeadas y después las mataron con el hacha. Había heridas de arma blanca en la espalda y esto llevó a la teoría de que le había arrojado el cuchillo a Bárbara. Posiblemente ambas niñas fueron asesinadas porque Whiteway reconoció a Barbara Songhurst y pensó que ella podría identificarlo. Ella trabajaba como asistente de farmacia en una tienda local, así que tal vez lo había visto en algún lugar. Tenemos que especular que Alfie se dio cuenta de que había calculado mal, que no había detenido a una chica completamente desconocida, que ella tenía un compañero y que él conocía a ese compañero, y más que ella sabía y sería capaz de identificarlo. Estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Fueron las agresiones sexuales las que llevaron a Hannam a Whiteway. Una serie de violaciones e intentos de violación que habían plagado el área en ese momento. Whiteway había sido identificado como el perpetrador y acusado por una unidad policíaca separada. Al enterarse de los crímenes de Whiteway, Hannam decidió interrogarlo sobre los asesinatos.
Después de varios intentos de descifrar a Whiteway, Hannam no podía imaginar lo difícil que sería condenarlo. Más entrevistas continuaron el 3, 8 y 15 de julio. Negó estar involucrado en los asesinatos. Su casa fue registrada, pero no se encontraron rastros de las armas homicidas. Hannam estaba seguro de que tenía a su hombre, pero aún no tenía las pruebas que necesitaba para estar seguro de una condena. Estación de policía de Chertsey. Soy Hannam. Ha sido liberado ahora. Está en Brixton. Esperamos los resultados de la prueba primero. Sí, precisamente. Adelante. Bueno, sí hay coincidencia de semen. Si hay sangre en los zapatos, bueno, entonces creo que todo cuadra. Mis disculpas, ¿puedo devolverle la llamada? Gracias. Acaba de llegar para nosotros, señor. No creerá dónde ha estado. Hannam estaba convencido de que tenía el arma homicida, pero para asegurarse, la envió para una investigación forense, un proceso largo en esos días. Sin embargo, las circunstancias de cómo se encontró el hacha negaría cualquier evidencia sólida para vincularla con el ataque. El hacha es una historia realmente terrible de negligencia y mala conducta. En ese momento, la policía había descubierto que en realidad tenían el arma homicida, pero no sabían que tenían el arma homicida. Después de ser arrestado bajo sospecha de ser un violador, Alfie parece haber metido el hacha debajo del asiento del auto de la policía. La policía estaba distraída en la parte delantera del auto y no lo registraron adecuadamente. De algún modo la sacó de su overol y la escondió. Un oficial de policía en realidad la encontró y la puso en su casillero. Y la importancia de esta hacha no fue evidente durante varios días. La olvidaron por completo. El oficial de policía se enfermó y se la llevó a casa. Cuando regresó, la usó para cortar leña y la desafiló mucho. Solo una semana después de eso, alguien comienza a hacer preguntas y él dice, tengo el hacha en casa y la traeré. Y creo que es justo decir que tenía los nudillos vendados con mucha fuerza. Mientras se probaba el hacha, Hannam continuó con su dura línea de interrogatorio para obtener una confesión ilícita. ¿Sabe dónde fueron asesinadas estas chicas, señor Whiteway? Señor Whiteway. Escuche, mantendré la maldita boca cerrada. Pareces asustado, Alfred. No dejaré que me culpen por esto. Si no tuviste nada que ver con eso, ¿a qué le temes? Porque sé cómo son ustedes, malditos policías. Sí. Haré cualquier cosa para conseguir algo de una chica, pero no iría tan lejos. Están perdiendo su tiempo. El sujeto que hizo ese trabajo está loco. La ropa de Whiteway había sido enviada para pruebas forenses. Según los estándares modernos, esto era básico. Aunque la estructura del ADN había sido descubierta ese año por Francis Crick, James Watson y Rosalind Franklin, pasarían décadas antes de que el perfil genético pudiera ayudar a los investigadores policiales. Sin embargo, lo que se pudo detectar en 1953 fue la presencia de sangre, y fue la sangre la que se volvería crucial en la investigación de los asesinatos del Camino de Sirga. Pero,
¿Sería suficiente? Hannam encontraría que al construir un caso a prueba de agua contra Whiteway, su ética sería puesta a prueba y la conducta policial sería objeto de un escrutinio minucioso. El inspector Hannam estaba frustrado. Su investigación sobre los asesinatos de Barbara y Christine había sido larga y agotadora. Ahora, al menos, tenía bajo custodia a un sospechoso, Alfred Whiteway, un trabajador de 22 años que vivía a menos de una milla de la escena del crimen. No había duda. Whiteway era un depredador violento. Ya había confesado haber atacado a otras mujeres, pero no había evidencia directa que lo vinculara con el doble asesinato. El hacha extraviada por la policía de Kingston ahora era casi inútil como evidencia. El cuchillo utilizado en el día del ataque aún no se había encontrado y ningún testigo ubicó a Whiteway en la escena del crimen. Hannam sabía que el caso era débil. Lo que necesitaba era una confesión. Para entonces, Whiteway había sido trasladado a la prisión de Brixton en espera de juicio por los cargos de agresión sexual. Hannam continuó su interrogatorio ahí. Prisión de Brixton. Ya se lo dije. Tuve una pelea con mi esposa y no la dejé hasta las 11:30. ¿Estaba la madre de tu esposa cuando te fuiste? ¿Cómo carajos lo sabría? No puedo entrar en esa casa. Ella me odia. Ya veo. Puedo decirte que la madre de tu esposa estuvo ahí. Esa noche insiste en que tu esposa estaba en la cama a las 11 de la noche. Bueno, ella es una maldita mentirosa. Estuve con mi esposa a las 11:30. Tomamos una taza de té en el escalón trasero. Muy bien. Hemos hablado antes de tus zapatos. Tus zapatos de suela crepé. Sí. Dijiste que los estabas usando la noche del 31 de mayo. ¿Es correcto? Ya lo dije, ¿o no? Así que llevabas esos zapatos. Oiga, son las mismas malditas preguntas. Ya contesté eso. ¿Sí o no? Sí. Ya veo. ¿Alguna vez manchaste de sangre a alguno de ellos? No. ¿Hay alguna razón por la que puedan tener manchas de sangre? No. Muy bien. Debo decirte, señor Whiteway, tus zapatos han sido examinados. Un experto científico dirá en la corte que uno de ellos ha sido expuesto a una gran cantidad de sangre. Bueno, si dicen eso, están mintiendo. No tenían sangre. Hannam lo rompe bastante bien sobre esa base. Así que estabas usando esos zapatos, ¿no? También eran conocidos como enredaderas de burdel en ese momento. No eran algo que los jóvenes respetables realmente usaran. Descubrieron rastros de sangre en los zapatos de Alfred Whiteway. Y realmente esos rastros de sangre eran evidencia crucial. Fue algo inusitado. Aparentemente los había lavado, pero nada más que eso. Había suficiente para sugerir que había sangre que había sido lavada, pero había suficiente para sugerir que había algunas manchas. Hannam tenía un as bajo la manga. Tenía el hacha, cuyo examen mostró que la curva de la hoja coincidía con las heridas en la cabeza sufridas por Barbara y Christine. Hannam sabía que esto sería suficiente para inquietar aún más a Whiteway. ¿Le gustan mucho los cuchillos, señor Whiteway? Yo no maté a esas chicas. Hachas también. Cualquier cosa afilada, ¿no es así?
Era broma lo de que la sangre estaba en mi zapato, ¿verdad? No. ¡Qué desastre! Según el inspector Hannam, fue en este punto cuando Whiteway finalmente se derrumbó. Le dijo a la policía que no podía controlarse con las mujeres. Confesó haber matado a Barbara y Christine. El 20 de agosto fue acusado de los homicidios. La investigación de 9 semanas de duración había llegado a su fin. Se tomaron más de 1,600 declaraciones y se recibieron 2,000 mensajes telefónicos. Pero los errores cometidos por la policía en Kingston y el fracaso del equipo de Hannam para encontrar el arma homicida socavaron el caso contra Whiteway. Todo se basaría en la confesión. El juicio comenzó el 26 de octubre de 1953. La confesión obtenida por Hannam se convirtió en el campo de batalla en los tribunales. El abogado defensor, Peter Rawlinson, sometió al inspector a un agotador interrogatorio de 2 días. Fue en palabras de un periódico, el duelo en el Old Bailey. Rawlinson acusó a Hannam de fabricar la declaración de Whiteway y engañar al joven para que la firmara. Whiteway dijo que nunca hizo esta declaración. Lo que pasó fue que le dieron un juego de hojas de papel. Se le pidió que los firmara y se le dijo dónde poner su firma, pero en efecto dice que fue verbalizado. La verbalización es lo que se denomina corrupción por causas nobles. Si la policía sabe, entre comillas, no entre comillas, que alguien ha hecho algo y no hay evidencia que lo respalde, no cree que esté haciendo nada malo al ayudar a condenar a un hombre que sabe que lo hizo, y esto sería tal vez a veces plantando un poco de evidencia sobre ellos. En este caso fue solo la confesión verbal. Toda la defensa estaba cuestionando la integridad de la admisión, de la culpabilidad que hizo cuando lo confrontaron con el hacha y las manchas de sangre en sus zapatos. Esta línea de defensa que se verbaliza al preso no es única. Lo que a veces sucede es que el recluso hace una declaración sin darse cuenta del significado completo de todo lo que está diciendo. Y solo cuando su abogado o abogado defensor se lo ha señalado, entonces se le ocurre una defensa. Esto es una confesión falsa. Las entrevistas con la policía no fueron grabadas en este momento. La única evidencia para corroborar la confesión de Whiteway fue el cuaderno de notas de Hannam y los de los otros oficiales presentes. Esta era una práctica estándar. No fue hasta 1991 que la grabación en cinta de las entrevistas realizadas por la policía británica se convirtió en la norma. Hannam, por supuesto, negó las acusaciones de Rawlinson. Calificó la sugerencia de mala conducta policial como terrible y absolutamente falsa, y muchos espectadores criticaron el enfoque de Rawlinson. No había nada más en lo que Rawlinson realmente tuviera que trabajar. No podía ponerse de pie y decir, mi personaje es un pilar de la comunidad, así que lo único que puede hacer es desacreditar el caso policial. Y eso es lo que Rawlinson hace. Lo mejor que puede, y de hecho, según todos los informes, hizo un trabajo bastante bueno. El jurado deliberó 45 minutos, menos de 1 hora. Y una de las cosas interesantes es que enviaron una pregunta que decía, cuando Hannam sacó el hacha, ¿cuánto tiempo la tuvo sobre la mesa antes de Whiteway? Y cuando Whiteway firmó la confesión, ¿aún la tenía en la mesa? Presumiblemente, porque eso intimidaría a Whiteway. Pero si guardaba el hacha, Whiteway no tenía nada de qué asustarse. Lo que socavó la eficacia de esa parte de la defensa fue que Alfie era tan malo y tan claramente malo
que el jurado pasó por alto lo que, de otro modo, en otro caso, podría haber hecho que la acusación se derrumbara. Whiteway es culpable. Al final del juicio de 6 días, encontraron culpable a Whiteway. Fue condenado a muerte. Whiteway sentenciado a muerte. Después del juicio, había protestas por las tácticas de la defensa. Para muchos, cuestionar la palabra de un oficial de policía estaba más allá de los límites. Pero en las próximas décadas, se extendería el escepticismo expresado por Rawlinson en la corte. Los escándalos de soborno y corrupción envolvieron a elementos de la policía de Londres en la década de 1970. Las investigaciones internas descubrieron que la policía se beneficiaba de delitos que debían prevenir. Los agentes aceptaron sobornos, se aseguraron de que se retiraran los cargos contra los culpables y fabricaron pruebas contra los inocentes. Apelación desestimada. Su apelación no prosperó. Los únicos motivos para apelar en el sistema de justicia penal inglés son que la ley no se ha seguido correctamente, de alguna manera, que el caso se ha manejado incorrectamente, que se han suprimido las pruebas. La apelación de Rawlinson se basó en que tenía que basarse no en que el jurado se equivocara, sino en que le obligaron a confesar. En realidad es perfectamente posible que ese sea el caso, pero el tribunal, el Lord Presidente del Tribunal Supremo, Goddard, sostuvo que no había motivos para apelar. No hubo protestas generales, como lo hubo, por ejemplo, con Ruth Ellis y otros casos. No fue considerado con ninguna simpatía en absoluto, y fue condenado por 2 violaciones y asesinatos de niñas, y la otra violación y el intento de violación quedaron en el archivo. No hay mucho espacio para la compasión. Whiteway no era inocente. Era un agresor sexual violento. Si no hubiera estado en la corte, ciertamente habría agredido y posiblemente matado a otros. Pero nunca sabremos si confesó los homicidios de Barbara y Christine en la forma en que afirma la policía. Fue ahorcado el 22 de diciembre de 1953. Unos años más tarde, después de su retiro de Scotland Yard, Bert Hannan tuvo un consejo para sus antiguos colegas. Dijo que la policía debería tener el coraje de hacer cosas que la ley prohíbe. Lo que le importaba a Hannan era ver que se hiciera justicia, sin importar cómo se hiciera. Pero ninguna justicia puede realmente compensar a 2 adolescentes que se fueron de casa un domingo por la mañana con toda la vida por delante y nunca regresaron.